Para iniciar este concepto de derivada, hagamos un recordatorio de la pendiente de la recta a partir de Matemáticas 3. En Matemáticas 3, la pendiente de una recta la definimos con dos puntos, definiendo x1, y1 y x2, y2. Definíamos la diferencia de y2 menos y1 como el incremento de y, como un cateto opuesto al ángulo que vamos a calcular y considerar como la inclinación de la recta, y delta x con sus correspondientes valores de x1 y x2, ¿no? Tenemos que la pendiente sería el incremento de y entre el incremento de x. La calculábamos con la diferencia de las coordenadas en y en el numerador y las coordenadas en x en el denominador. Necesitamos dos puntos. Tenemos cuatro valores, dos coordenadas por cada punto, que son esas las cuatro coordenadas. Bueno, recordando ahora y haciendo la relación de la pendiente con Matemáticas 4, empezamos a entender que y es una función de x. Entonces la misma recta, pues ahora tenemos las coordenadas x1, f de x1, x2 y f de x2, ¿sí? Como funciones. Solamente estamos cambiando la nomenclatura, entendiendo el concepto de función. Tenemos la misma pendiente, pero ahora la podemos escribir así: que la pendiente es la función evaluada en x2 menos la función evaluada en x1 entre x2 menos x1. ¿Ok? Tenemos las mismas consideraciones, pero fíjate bien. El incremento de x, que es ese denominador de las dos ecuaciones anteriores, puedes hacer la relación, es x2 menos x1. De tal forma que podemos escribir x2 como x1 más lo que avanza, más ese incremento en x, ¿no? Siendo así, podemos escribir f de x2 como f de x1 más s delta x, más el incremento en x. De tal forma que ahora, en lugar de tener dos variables en x, podemos escribir en función de x1 más ese incremento que podríamos determinar, igual la función. La función sería evaluada en x1 más delta x. Ahí está la diferencia de las dos, de los dos puntos, de las imágenes de los dos puntos. Y entonces la pendiente quedaría de esta forma: f de x1 más delta x menos f de x1, todo eso sobre incremento de x. Si observas bien, solo necesitamos un valor de x1 y definir ese incremento de x, ¿sí? Reducimos de 4 valores a uno solo y definiendo uno de delta x. Bueno, ¿qué tan pequeñita podrá ser delta x para que solo dependamos de un valor de x1 o cualquier valor de x? Es decir, estamos pasando de esta pendiente, todas las pendientes son la misma, ¿eh? Estamos cambiando nomenclatura y viendo cómo podemos controlar y entender más la pendiente de una recta. Aquí están las ecuaciones, cómo hemos avanzado hasta llegar a esta final. Mira, la pendiente queda en función solamente de x1, definiendo un delta x. Si ese delta x lo hacemos muy pequeñito, entonces solamente dependeríamos del valor de x1. Vamos a revisar un caso que es la pendiente de una recta secante a una curva. Vamos a usar una muy sencilla, que es f de x igual a x cuadrada, haciendo que delta x se haga muy pequeño. ¿Cómo lo vamos a lograr? Vamos a graficar f de x igual a x cuadrada y vamos a proponer dos puntos que unan a esa recta. Ahí está, fíjate bien en esta gráfica. La gráfica en la parte izquierda tiene lo que es el punto A, bueno, está la función, primero su ecuación, disculpa, después el punto A, el punto B y la recta que une a esos puntos. La recta corta en dos puntos a la curva, por lo tanto es secante. Inicialmente observa que es totalmente horizontal, es decir, es una y igual a 1, pues es una función constante, ¿no? Carece en su función, en su ecuación general, del término x. Mira, este punto A va a ser un punto móvil. Vamos a mover ese punto A de tal forma que vayamos reduciendo el delta x. Para eso vamos a dejar al punto B fijo. Siempre será un punto fijo el punto B.
Y la ecuación que va a aparecer ahí va a ser la ecuación general de la recta en cualquier momento que hagamos nosotros un movimiento en A. Vamos a mover el punto A acercándonos al punto B sobre su gráfica, sobre la gráfica de la función, es decir, sobre la parábola. En cada caso, ese delta X va a ser constante, aunque variemos la escala, es decir, la unidad de referencia puede ser mayor o menor. Si observas la unidad de referencia en este gráfico, va a ser de una unidad. Cada cuadrito corresponde a una unidad, ¿ok? Veamos ahora, fíjate bien, aquí tenemos a la misma función, solamente que ampliamos la escala porque estamos disminuyendo el delta X. Para poderlo observar, pues bueno, hicimos ahí un efecto de que se agrandara la escala, ¿no? Estás observando que es la misma ecuación, los mismos puntos A y B, y solamente estamos definiendo el delta X igual a 2 décimas. Recordemos que de la ecuación general, ahí está, AX más BY más C igual a 0, podemos determinar la pendiente, que es menos A entre B, que son los coeficientes de X y Y respectivamente. La ecuación que aparece ahí, determinada como G, recta AB, ahí va a aparecer esa ecuación general, nada más que C va a estar del lado derecho. Solamente lo cambias de signo y lo pasas al lado izquierdo, lo igualas todo a 0 y puedes hacer el cálculo de la pendiente. Si prefieres hacerlo como en Mate 3, tienes los dos puntos, siempre vas a tener los dos puntos y lo vas a poder comprobar, ¿ok? Bueno, la unidad de referencia aquí, decíamos, es 2 décimas. Y en esta escala, en este tipo de unidad de referencia, vamos a hacer el primer movimiento de A. Hagámoslo. Bueno, mira, ya se movió A, estaba en menos 1 y estamos en X avanzando a menos 0.8. ¿Ok? Puedes observar las coordenadas del punto A, las coordenadas del punto B, que siempre van a ser 1,1, y ya cambió la ecuación general. Observa esas coordenadas y la ecuación. Puedes calcular la pendiente como gustes, compruébalo por favor, de hecho quizás sea una actividad que tengas que realizar. Aquí nos da la ecuación, por cualquiera de los dos métodos que mencionamos, que la pendiente es igual a 0.2. La unidad de referencia, pues 2 décimas. Y recuerda que estamos acercándonos de A a B sobre la gráfica, sobre la parábola, para ir reduciendo ese delta X, para ver qué es lo que está sucediendo y si podemos nosotros calcular la pendiente de una recta en función de solamente un punto. Bueno, aquí observamos la unidad de referencia, nuevamente sigue siendo 2 décimas. Avanzamos 2 delta X, ¿sí? 2 delta X porque estamos pasando de menos 0.8 a menos 0.6 y después de menos 0.6 a menos 0.4. Ahí se observa que A está en movimiento. Avanzamos 2 delta X, podemos calcular la pendiente y en este caso el cálculo nos da que es 0.6. ¿Ok? Observa que del movimiento anterior a la pendiente está aumentando y estamos acercándonos de A a B. Vamos a continuar el análisis. Bueno, ahora estamos moviendo un delta X más. Estamos llegando a 0, ¿verdad? X0. Tenemos la misma unidad de referencia. Observa las coordenadas nuevamente. El punto A ya llegó al origen. El punto B sigue fijo. Y tenemos ahí la ecuación general. Vamos a ver que la pendiente ya aumentó paulatinamente de 0.2 a 0.6 y ahora a una unidad. ¿Ok? La tendencia es que la pendiente está aumentando mientras estamos acercándonos del punto A al punto B. Hagamos un acercamiento mayor y fíjate cómo pasamos ahora de décimas a centésimas. Ahora trabajando 5 centésimas, observa la gráfica. Tenemos sobre todo en el eje X que va avanzando de 5 centésimas en 5 centésimas. Es decir, ya estamos en dimensiones infinitesimales.
De esta manera pues definimos la unidad de referencia. Acuérdate que la unidad de referencia es una relación a delta x. A y B están alejados respecto a x, es decir, uno del otro, en 4 delta x. Fíjate cómo sigue siendo 2 décimas, pero el avance en x son 4 cuadritos que corresponden 4 veces el nuevo delta x. Siempre va a ser constante ese delta x, aumentemos o reduzcamos. En este caso estamos reduciendo. Si calculamos la pendiente, tenemos que va a ser igual a 1.842. Podemos dejarlo en decimales, podemos dejarlo en fracciones. Recuerda que esto ya lo tienes que trabajar muy bien. Observa qué está pasando con la recta secante. Sigue siendo una recta secante, sigue tocando en 2 puntos a la curva. Ahí ya se ve muy cercana a la curva y la recta, pero nunca van a ser la misma, están independientes. Lo que estamos haciendo es recorrer A sobre la parábola y acercándonos a B. También observa la ecuación general, cómo se acerca y cómo se comporta cada que A se acerca a B. En este caso, si observas, los coeficientes de la ecuación general ya son decimales. También están en el orden de centésimas también. Bueno, hagamos un acercamiento todavía mayor. Ahora trabajemos a 2 centésimas. Teníamos 5, ahora trabajemos 2. Y fíjate cómo la escala ya está reduciéndose. Ahí el punto A y el punto B está a 2 centésimas de distancia respecto a X. Acuérdate que la imagen va a depender de la ecuación de la función. Ahí está la unidad redujo en 3 centésimas. El acercamiento solamente es de esas 2 centésimas. Y observa cómo la ecuación general ya tiene coeficientes muy cercanos a 0. ¿Esto qué nos puede implicar? Es como si la recta empezara a no existir. Sin embargo, ahí está, la estamos observando, es visible, ¿verdad? Podemos calcular la pendiente y observa qué sucede. En este momento tú puedes ya calcularla y vas a darte cuenta de que ya tiene un valor también determinado, Hagamos un acercamiento todavía más atrevido, ¿no? Vamos a trabajar en el orden de milésimas. Mira, como delta x ahora lo estamos haciendo constante a 5 milésimas. Es decir, ya estamos en un acercamiento infinitesimal. Para el programa que estamos utilizando, fíjate bien cómo en la escala ya se ven cada cuadrito, cada distancia es 5 milésimas y estamos del punto A punto B respecto a X a 5 milésimas en un valor infinitesimal. Pero observa cómo el cálculo ya en la calculadora del programa ya marca que la ecuación general es menos 0.01 de X igual a 0. Si nosotros despejamos de ahí X, simplemente 0 nos diría que no existe. Pero existe la recta y también existe la pendiente. Si nosotros calculamos en este momento la pendiente se va a indeterminar, te va a dar 0 entre 0. Recuerda que 0 entre 0 no es 1, es una indeterminación. Fíjate bien lo que podemos decir en este momento. Que existe la diferencia de xb menos xa entre 0 y un delta, ¿sí? Un valor infinitesimal. Es positivo porque vemos que existe, ¿verdad? No hay un valor negativo, es una distancia. Delta se está acercando mucho al incremento de x, en este caso está en el orden de 5 milésimas. Cuando existe esto, en la imagen de la función, vemos que f de xb menos f de xa va a tener un epsilon también muy definido, ¿sí? Podríamos hacer el cálculo. Te recomiendo que lo hagas para que determines ese delta que te lo estamos dando, que sería 5 milésimas, a ver qué epsilon obtenemos. Si lo escribimos de otra forma en función solamente de xa, quedaría que la función de xa más ese incremento de x menos f de xa sin el incremento va a ser menor que ese epsilon, es decir, estamos en una región donde sí existe la función. Vamos a regresar a la escala inicial y vamos a observar. Mira, nuevamente la unidad de referencia es la unidad, no son milésimas, ya es la unidad.
Y fíjate cómo el punto A ya no se ve, está debajo prácticamente del punto B a esta escala. Siguen los mismos datos del lado izquierdo de la pantalla. Y podríamos observar que A ocupa una región muy cercana al punto B. Está muy cerca, pero no es el punto B. ¿Sí? Está muy cerca. El acercamiento es infinitesimal, quiere decir que ya estamos prácticamente muy aproximados a cero. La ecuación de la recta implica que no existe, pero sí existe, ahí lo estamos viendo, está existiendo. La recta, fíjate bien, conforme se acerca a B todavía más, está pasando de ser una recta secante a ser una recta tangente que toca en un solo punto a la curva. Al calcular la pendiente se va a indeterminar, que es lo que te decía, vamos a tener un valor de 0 entre 0. Pero fíjate bien cómo ese valor sí se observa definido en la gráfica. Mira, ahí está la recta, está definida, de hecho tiene un valor positivo porque es creciente. Sin embargo, al hacer el cálculo geométricamente queda indefinido. ¿Cómo podemos calcularla? Bueno, fíjate bien cómo la pendiente que tiene esa ecuación inicial, si delta de x y el incremento de x tiende a 0, entonces podríamos obtener el límite de una función racional en donde tendería a infinito. Pero recuerda, si la pendiente tendiera a infinito, hablaría de una recta totalmente vertical, pero lo que vemos en la gráfica no es eso. Ahí está el enlace para que tú puedas hacer uso del programa GeoGebra y puedas ver lo que acabamos de observar con las escalas y con la función. Iniciamos con la pendiente igual a 0 y después tiende a infinito, pero no tiende a infinito, no es vertical. Estamos observando que la secante se está convirtiendo en tangente. Geométricamente se indetermina, pero existe esa recta. Geométricamente se tiene que la pendiente tiende a infinito, pero se observa que es positiva y puede definirse ese valor. ¿Qué nos ayudará, chicos, a entender ese acercamiento y ese comportamiento? Para todos aquellos que ya lo están viendo claro, dependiendo de haber observado los videos de las semanas anteriores, pues claro, el límite nos va a ayudar a saber cómo se comporta, cómo se está comportando esa pendiente en la indeterminación que estamos encontrando. Veamos. La pendiente, estamos viendo que es ese incremento de y entre ese incremento de x. Encontramos que el incremento de y es f de x1 más delta x menos f de x1, todo eso entre delta x. La pendiente es la misma, por lo tanto podemos igualar que la relación de incrementos es igual a esa relación de la función aumentada en un incremento menos la función original entre el incremento. Si obtenemos el límite, como es lo que se había propuesto en la lámina anterior, en ambos lados vamos a encontrar lo siguiente. El límite de la razón de incrementos me va a dar que es dy en dx. A esa expresión dy en dx le vamos a llamar razón diferencial. Es una relación de diferencias infinitesimales entre y y x. Es decir, la razón diferencial es igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de f de x1 más delta de x menos f de x1 entre delta x. A eso se le llama derivada de y respecto a x. Si le quitamos el x1 y en lugar de y trabajamos funciones, vamos a encontrar lo siguiente. Que la derivada de la función respecto a x es igual al límite de f de x más incremento de x menos f de x, todo eso entre el incremento de x. Para ese incremento de x que tiende a 0, se hace muy pequeño. ¿Ok? Veamos un ejemplo. Nuevamente con la función tenemos que es x cuadrada, ya es la que hemos estado trabajando. La derivada tiene esa definición por límite. Vamos a encontrar el numerador de esa expresión a la que le tenemos que aplicar el límite, y es que f de x más incremento de x va a ser igual. Cada que vea la x voy a ponerle un x más delta x. La elevo al cuadrado. Desarrollamos el binomio.
Ahora hay que restarle la función original. Bueno, al restarle la función original solamente se elimina el término x cuadrada, que tengo x cuadrada positiva y negativa, pues se hace un 0. De tal forma que la derivada de x cuadrada respecto a x va a ser igual al límite, cuando delta de x tiende a 0, de 2x delta x más delta x cuadrada entre delta x. Si hacemos la división de cada uno de los términos entre delta x, me va a quedar que es el límite de delta x cuando tiende a 0 de 2x más delta x. Ahí aplicamos el límite y el único que se hace 0 es delta x porque a eso tiende, ¿no? Y nos queda 2x. ¿Qué quiere decir? Que la derivada de x cuadrada respecto a x va a ser igual a la pendiente de la recta tangente, y esa pendiente va a ser igual a 2x. Vamos a ver la interpretación gráfica de este resultado. Resolvamos cómo graficar la recta tangente para x igual a 1 a partir de que sabemos que la pendiente de la tangente es igual a 2x. Bueno, tenemos f de x, la graficamos, ahí está la gráfica de la parábola. Tenemos su derivada, fíjate bien, aquí hay dos expresiones. Derivada de x cuadrada respecto a x es igual a f con el apóstrofe de x, eso también significa derivada y es igual a 2x. El significado gráfico es que este resultado 2x es la pendiente de la tangente. ¿De la tangente a quién? A la función, a la parábola, en donde, en el punto donde definamos. Para este caso va a ser x igual a 1, que es coincidente con el punto B. Para cualquier punto, ¿verdad? En este caso, para x igual a 1, simplemente sustituimos la x por el 1 y vemos que queda 2. Le puse el denominador para que veamos cómo avanza la pendiente. Acuérdate que la pendiente es una razón de lo que avanza en x y lo que avanza en y. Bueno, ahí tenemos x igual a 1, llegamos a la curva, llegamos a la parábola, y a partir de ese punto B avanzo 1 en x y 2 en y. Al final de ese recorrido está otro punto, el cual los voy a unir, y tenemos la recta tangente. Hemos logrado, chicos, que con un solo punto de x, mediante el proceso de la derivada, podemos encontrar la recta tangente a cualquier curva, a cualquier función. Bueno, pues muchas gracias.